Véanlo bien. Este es el rostro del mal. Esta es la cara de una de las asesinas seriales más despiadadas de la historia de México. Una asesina que tiene el infame récord de la condena carcelaria más grande de la historia en este país. Ella está condenada por sus crímenes a casi 1000 años de prisión. Esta persona, cuando estuvo libre, fue el terror nocturno de la Ciudad de México. Pero ¿cómo estableció su mito? ¿Cómo pudo matar durante años sin ser capturada? Esta es la historia de Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas. A veces héroes, a veces villanos, los luchadores se esconden bajo coloridas máscaras. Una de las asesinas en serie más letales de México también escondía su identidad bajo el colorido de los rudos. Ella es la Dama del Silencio, también conocida como la Mataviejitas. Una mujer que durante casi una década logró burlar a la ley mexicana, confundir a todo el sistema policíaco y conmocionar a toda una ciudad. Los casos de asesinatos de adultas mayores en la Ciudad de México comenzaron en 1998. Pero a pesar de que había cada vez más, nadie los relacionaba entre sí. Solo parecían ser el síntoma de una urbe inmensa, llena de tragedias, injusticias y abuelitas vulnerables y abandonadas. Las autoridades no prestaron atención y los asesinatos se repitieron. Por años, decenas de adultos mayores aparecían muertos con los mismos signos. Las víctimas eran mujeres adultas mayores que vivían solas, en los alrededores del oriente de la ciudad. Pero ¿cuál era el modus operandi? Esta persona se hacía pasar por enfermera o trabajadora del hogar, ganándose la confianza de las señoras que al cabo de un rato, después de un poco de plática común, la dejaban pasar. Ya dentro, esperaba la oportunidad para tomar la situación en sus manos, asfixiándolas o matándolas con un golpe contundente en la cabeza con la ayuda de algún objeto que se encontrara en esa misma habitación. ¿Cuáles eran los sospechosos? Solo se sabía que era una persona alta, de cabello corto, corpulenta y musculosa, vestida con ropa médica. El mito comenzó a cobrar fuerza en 2003, cuando fue puesta a la vista de todos por la prensa sensacionalista. La historia era jugosa. Alguien era lo suficientemente maligno y perverso para atacar a un símbolo de valor y ternura tan importante para los mexicanos como las abuelas. ¿Quién era este monstruo que se atrevía a atacar a quien no podía defenderse? ¿Quién podía tener la sangre tan fría como para estrangular a mujeres que solo se dedicaban a vivir su vejez en soledad y silencio? Y aún más importante, ¿cómo es que llevaba más de 5 años actuando sin que nadie hiciera nada? La policía tenía indicios claros en la relación de los sospechosos, pero en vez de seguir las pistas como indicaban los protocolos de investigación, se dejaron llevar por sus prejuicios. Esto les hizo perder la pista de la verdadera asesina. Durante 3 años, los policías asumieron que la persona culpable era un hombre vestido de mujer o una mujer transexual. Así que interrogaron a prostitutas y mujeres trans en situación de calle, que por supuesto, no tenían nada que ver con los casos. Pero los policías estaban decididos. El culpable no podía ser, por la fuerza y la violencia de los crímenes, más que un hombre. La Mataviejita seguía en las calles, cometiendo más asesinatos y haciendo más grande su mito. Los retratos hablados, posibles sospechosos y perfiles ficticios hechos en medios o desde la misma policía se iban acumulando. En un momento de desesperación, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal puso en marcha el operativo Parques y Jardines, que tenía como objetivo patrullar parques en donde mujeres de la tercera edad paseaban de manera recurrente. Bernardo Batis, procurador de justicia del entonces Distrito Federal, calificó al presunto asesino en serie como una persona sagaz y cuidadosa. Dijo que esa era la razón por la que no se le había atrapado. Sin embargo, la Mataviejitas nunca cuidó las pistas que dejaba en las escenas donde atacaba y tampoco planeaba con mucho detenimiento quiénes serían sus víctimas. Sencillamente aprovechaba la soledad de mujeres de la tercera edad y después las asesinaba para robar algunos artículos a la vista, sin forzar cerraduras o buscar en los departamentos más allá del espacio donde cometía el crimen. Esa misma falta de cuidado es la que acabó con su mito en enero de 2006. El último crimen de la Mataviejitas. Juana Barraza llegó vestida con una chaqueta roja,
dispuesta a repetir las mismas palabras con las que ya había convencido a otras adultas mayores por tantos años. Ana Reyes, su última víctima, le abrió la puerta para dejarla limpiar su casa. Al pasar por el portón, Juana no notó a su inquilino, que vivía en el último cuarto de la residencia ubicada en la colonia Moctezuma. La última víctima de la Mataviejitas le ofreció pagarle 22 pesos por la docena de planchado de ropa, a lo que Juana Barraza reprochó para después escuchar: "Así son las gatas". Esas fueron las últimas palabras de Ana Reyes, que murió asfixiada por el estetoscopio que Barraza guardaba en su bolsa, como parte de su disfraz de enfermera que siempre guardaba en su mochila. Al salir de la residencia, fue cuando notó a José, que la vio claramente. El inquilino, con curiosidad, fue a revisar a la señora Ana, quien estaba tirada en el suelo, con un hilo de sangre chorreando por una de sus orejas. Cuando salió de nuevo a la calle, Juana Barraza, con el mismo descuido de siempre, comenzó a correr. Esta vez su leyenda estaba por caer. La suerte la terminó de abandonar, y ni la incapacidad de la policía capitalina era suficiente para cubrir sus huellas. 2 policías escucharon los gritos de José, mismos que terminaron por atraparla unas calles más abajo, no sin oponer resistencia con los brazos que forjaron la lucha libre mexicana, hasta que finalmente cedió y fue detenida. Se acabó el mito y con ella la especulación. La Mataviejitas existía y tenía rostro, un rostro familiar, un rostro que bien podría haberse cruzado en tu camino cualquier mañana en el metro o caminando en la calle. No era el rostro de un monstruo, era el rostro de una transeúnte más. Pero ¿quién era Juana Barraza? ¿Y por qué cometió todos estos asesinatos? Juana Barraza Samperio tenía 56 años cuando fue capturada. Durante esta etapa de su vida, vivía en Ixtapaluca, pero es originaria de Pazoyucán, Hidalgo, donde vivió años de abuso y violencia por parte de su madre. Durante sus entrevistas en prisión, confesó que su madre se dedicaba a la prostitución y la golpeaba constantemente. Aquí me puso el pie mi mamá en el cuello, que ya me estaba ahogando. En una ocasión, su madre la intercambió por 4 cervezas a un hombre que terminó violándola y embarazándola de su primer hijo. La violencia continuó, pero Juana logró escapar hacia el Valle de México, estableciéndose en Ixtapaluca y teniendo una carrera como luchadora. Gracias a su físico imponente, con 1,75 de altura y una musculatura prominente. Sin embargo, una lesión de espalda le obligó a retirarse y a dedicarse al negocio informal. En 1993 murió su hijo José, primogénito y producto de la violación que sufrió tras ser vendida por su madre. Esto la llevó a una severa depresión que se convirtió después en actividad delictiva. Primero, Barraza comenzó con asaltos y robos a casa-habitación y de estos pasó al homicidio. Según ella misma, cada una de sus víctimas le recordaba a su madre, y ese fue el motivo por el que siguió matando a las mujeres que robaba. Con lo que les quitaba a sus víctimas, decía que pagaba su comida y un lugar para dormir. Y yo fui abusada, por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, porque no merezco perdón ni de Dios ni de nadie. Fue sentenciada a 759 años de prisión, la condena más larga hecha en la historia penal de México. Y hasta ahora, sigue encarcelada en la cárcel de mujeres de Santa Marta, Catitla. Nunca mostró señales de arrepentimiento, y sus primeras palabras al ser sentenciada fueron: "Que Dios los perdone, y que a mí no me olvide". Pero, ¿qué fue de ella? Dentro de prisión se casó con Miguel Quirós, aunque este romance solo duró 2 años. Sigue asegurando ser inocente, aunque las pruebas de cada uno de sus asesinatos están ahí, y fueron contundentes en al menos 16 de los más de 40 casos de los que se le acusó. Por otro lado, es probable que pudiera reducir su sentencia y salir en 2058 a los 100 años de edad. Tal vez lo más aterrador de toda esta historia es que Juana Barraza Samperio se consideraba una buena madre y excusó sus crímenes como una forma de darle sustento a su familia. Pero en el caso de la Mataviejitas, al igual que en el de muchos otros asesinos en serie, la cara del mal
no es como la imaginamos. El mal no es terrorífico. No es ni siquiera malévolo. Por el contrario, es común y cercano. Es el rostro de una madre, de un estudiante ejemplar, de un vecino amable. Durante años, la policía buscó el rostro de un demonio. Y lo que encontró fue el rostro de una mujer herida, lastimada, abandonada por la sociedad, que decidió quitarse la máscara y tomar la más terrible y horrorosa de las venganzas.